Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Talking Atoms, donde cada episodio es una reacción en cadena que nos acerca más a conocer las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Bioquímica y de Bioprocesos. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Mateo Saleh, docente de la carrera, el cual nos va a compartir un poco de su trayectoria, desde su etapa como estudiante, su rol como profesional y su etapa de ahora como docente. Su trayectoria académica se ha caracterizado por la excelencia constante, siendo reconocida en 2025 como docente de excelencia en la carrera de Ingeniería Química y en el Departamento de Ciencias Básicas, gracias a su dedicación y compromiso con la enseñanza. Desde su etapa estudiantil ha obtenido múltiples distinciones por el alto rendimiento académico, incluyendo la graduación por excelencia, además de destacarse a nivel nacional e internacional en Olimpiadas de Matemática y Química. Su carrera refleja una fuerte vocación por la formación académica y el desarrollo de nuevos profesionales. Saludo para usted, ingeniero. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a toda la sociedad científica de las carreras de Ingeniería Química y Bioquímica y de Bioprocesos. Un placer estar aquí. ¿Cómo supo usted que le apasionaba la Ingeniería Química? Bueno, respecto a esa pregunta, diría que empieza todo con las Olimpiadas Científicas, que yo creo que todos las conocemos. Lo que pasaba es que en el colegio en el que yo estudiaba, pues se fomentaba desde que uno es muy pequeño, desde primero de primaria y Olimpiadas Científicas en el área de matemáticas. Entonces, bueno, ahí empezó quizás mi gusto por las ciencias exactas. También empezamos a notarlo, quizás con mi familia, compañeros, que se me daba bien. Entonces, ahí empezaba el gusto, digamos, por las ciencias exactas. Ya más adelante empecé a participar en olimpiadas también de física y química, y a nivel también departamental y, como mencionaste, también a nivel nacional, que ha sido un orgullo y un placer, la verdad. Pero ahí nació también mi gusto por la asignatura de química, estudiar la transformación de la materia. Y bueno, ya más adelante, cuando uno va y decide qué va a estudiar, pues analiza todo lo que le gusta, qué opciones tiene. Y siempre me ha llamado la transformación, justamente que te decía, de la materia y dónde uno lo puede aplicar. Me llama mucho la atención cualquier producto que podemos encontrar y no sé cómo viene, ¿no? De dónde surge. Entonces, justamente lo que me llevó a estudiar Ingeniería Química y decidirme por esa carrera era eso: estudiar una rama de la ingeniería que me permita agarrar materias primas, como todos ustedes, y convertirlo en un producto terminado de uso para toda la sociedad, de beneficio para toda la sociedad. Eso. Y en cuanto a su desarrollo y su desempeño en la Universidad de Ingenieros, hemos entendido que usted entró con beca bachiller y lo finalizó con graduación por excelencia. Quisiera que nos podría decir cómo hizo para mantener esa sobresaliente desempeño y qué factores fueron determinantes para mantenerlo. Ok. Bueno, siempre considero que hay que plantearse objetivos, lo que te permite luego diseñar un sistema que te permita alcanzarlo. Lo que pasaba es que, digamos, desde la secundaria, debido a mi rendimiento académico, pude obtener una beca desde, me acuerdo con precisión, segundo secundaria, si no estoy mal. Entonces ya empecé a mirar con esa perspectiva de becas y cómo puede beneficiar, digamos, en este caso económicamente, a tu familia. Porque obviamente en esa etapa uno depende económicamente de sus padres, ¿no? Y lo que sucedía es que yo quería estudiar acá en La Paz. Yo soy de Oruro, quizás algunos no lo saben. Yo quería estudiar acá en La Paz, me gustaba mucho la universidad, la considero una universidad de prestigio, tiene un montón de oportunidades. Entonces quería ser parte de esta casa de estudios. Pero naturalmente, pues, había una gran diferencia respecto a lo que uno podía pagar en Oruro y a lo que requería pagar acá. Entonces, yo quería aportar en ese sentido en mi casa, en mi familia. Entonces, pues me planteé el objetivo, empecé a averiguar becas. Y una de estas, pues, fue la beca bachiller, que la vi, pues, en redes sociales. Entonces, vi todo, me lo planteé, me postulé y, pues, me preparé para dar todo en el proceso de selección. Y ya una vez entrando, el siguiente objetivo pues sería la graduación por excelencia, ¿no? Entonces uno va planteando objetivos, esa es la forma en la que yo veo, y voy diseñando sistemas para alcanzarlos. Entonces justamente
Yo hablaría mucho de persistencia y de diseñar, como te digo, ciertos procedimientos y sistemas que tú puedas seguir para alcanzarlos. Entonces, principalmente eso. Eso sería un poquito el camino que he recorrido para alcanzar lo que has descrito. Muy importante plantearse objetivos. Entonces, Inge, desde su etapa como estudiante, ¿qué desafíos encontró a lo largo de la carrera? ¿Qué desafíos? Bueno, naturalmente la carrera es, como han podido notar, los que estudian esta bella carrera, bastante desafiante en ciertos momentos. Tiene asignaturas bastante complejas que requieren un análisis bastante alto. Hay conceptos bastante abstractos. Entonces, a medida que uno avanzaba, pues notaba que requería mayor tiempo de estudio, mayor análisis, y eso requería, como te digo, una mayor exigencia a uno mismo para poder entender al 100% de lo que trataba cada asignatura. Entonces, obviamente, al inicio de la carrera, en primer, segundo semestre, las asignaturas tienen otra complejidad y al mismo tiempo los estudiantes, ustedes, yo, cuando era estudiante, tenemos menos herramientas para afrontarlas. Entonces considero que a medida que uno avanza, si bien tiene más herramientas y las asignaturas también son más complejas, que se puede compensar en cierto modo, lo que notaba es que pasaban los semestres y sentía que tenía menos tiempo. Entonces, la gestión del tiempo considero que era lo más crítico en esa etapa de estudiante, porque fácilmente uno podía quedarse sin tiempo y eso es bastante crítico. Ok. Bueno, respecto a sus experiencias, ¿tiene alguna experiencia específica en su vida universitaria, ya sea divertida o cualquier otro tipo que lo recuerde especialmente? Ok. Bueno, experiencias varias, la verdad. Creo que la etapa universitaria, si bien es exigente, es un reto, es retadora, también tiene momentos muy bonitos, muy bellos con tus compañeros. Entonces, bueno, recuerdo que el primer día de clases de universidad de una de mis compañeras se equivocó de aula, pasó otra asignatura que ni estaba inscrita. Otro de mis compañeros, de mis amigos, uno siempre a veces no va a preguntar de su examen, de su puntuación, pues, a reclamarlo, podríamos poner así, ¿no? A veces puede llegar a una cierta discusión y son cosas que ese momento uno lo veía serio o seriamente y con el tiempo pues, uno se ríe, ¿no? O también una de mis amigas le fue tan mal en un examen que ya quería abandonar la asignatura, así sin pensarlo mucho. Entonces, ahora uno se ríe, ¿no? Uno se ríe y al mismo tiempo de esas cosas, ahora se aprende de que todo se va acomodando, todo se arregla y simplemente hay que persistir. Entonces, quizás una enseñanza de todas las cosas que he ido viviendo sería eso. Ok. Bueno, respecto a su primer trabajo, ¿tiene alguna anécdota que recuerde acerca de sus primeros días como profesional? Anécdota. Bueno, yo creo que el primer momento, que como ustedes me dicen Inge, ¿no? Es un poco gracioso, podría decirlo. No gracioso, pero usualmente antes de salir de la universidad, pues te llaman por tu nombre, ¿no? O sea, lo cotidiano. Entonces luego es como que te asignan un título, que está bien, te lo has ganado, ¿no? Y te causa una sensación encontrada, podría decirte, ¿no? Entonces, en tus primeros días de experiencia laboral, la gente se refiere a ti así, ingeniero, Inge, en el trabajo. Y es algo a lo que no estás acostumbrado, ¿no? Entonces, una pequeña anécdota que siempre se te queda ahí, a menos de manera, con cierto cariño, quiero decir. Eso podría decirte, ¿no? Y es algo que todos van a experimentar. El momento que pase eso, van a sentir también la satisfacción con todo el esfuerzo que han colocado a lo largo de tantos semestres y tantas noches de estudio. Bueno, después, dentro de su crecimiento en el entorno laboral, ¿cuál fue la habilidad blanda que más desarrolló? Uy, esa sin pensarlo mucho. No sé, quizás se me nota un poco, pero yo era una persona bastante tímida, introvertida. Y en cierto modo lo sigo siendo, pero la comunicación interpersonal, una comunicación efectiva, creo que es lo que más
he desarrollado si hablamos de habilidades blandas, porque, ¿qué les digo? Si me hubieran visto en una entrevista hace 10 años, no sé, sería otra persona. Pero yo creo que eso es lo que más he desarrollado y que también siempre les insto en mis clases a desarrollar. A algunos les cuesta bastante, yo les entiendo. Y a otros no, es algo también innato, entonces considero eso algo valioso y también lo que más he logrado desarrollar. Ok. Y bueno, respecto a cómo se sintió usted al pasar de ser un estudiante al entorno laboral. De ser un estudiante al entorno laboral. Uh-huh. Un poco desafiante, intimidante, pero también satisfecho, ¿no? O sea, recuerdo a una persona que me dijo, ahora ya no eres estudiante, ahora eres ingeniero, ¿no? Entonces como que te ponen una responsabilidad o una carga imaginaria en tus hombros, ¿no? Entonces, todo es nuevo. Obviamente, como cambias de una etapa a otra, todo es nuevo. Uh-huh. Cuando ya pasas a tu primer trabajo, digamos, hay cosas que no vas a saber. Hasta temas, no sé, administrativos, no sé, temas de tu contrato, de tu seguro, temas de impuestos, cosas así que siempre las vas a recordar, pero al mismo tiempo te abruman. Todo lo nuevo siempre te va a abrumar, ¿no? Entonces, mis primeros pasos, obviamente, uno se siente abrumado, pero al mismo tiempo uno está con el corazón contento. Contento de que sigues y sigues avanzando, y creo que es algo importante en todos, que no tenemos que dejar de avanzar, pase lo que pase. Ok, bueno, ya respecto más a su etapa como docente, ¿cómo se sintió dar clases por primera vez en vez de tomarlas? ¿Y qué dificultad tuvo esos primeros días como docente? Fue, la verdad, fue cumplir un sueño. Como le digo, yo desde muy pequeño me gustaba mucho enseñar. Enseñaba, digamos, en mi casa, a mis primos, enseñaba en mi colegio a mis compañeros. Siempre me ha gustado mucho. Y cuando me invitaron y se presentó la oportunidad, pues lo hice con el corazón contento, súper satisfecho, pero al mismo tiempo, obviamente, como cualquier cosa nueva, estaba un poco nervioso, quizás sería la palabra. Nervioso porque a mí me gusta hacer las cosas muy bien, entonces he procurado siempre hacerlo muy bien, pero siempre va a haber dificultades, y más en cualquier nueva cosa que emprendan. Entonces la dificultad que más encontré pues fue llegar a cumplirles a todos los estudiantes, porque una cosa es, digamos, enseñar a un grupo reducido, pero en un grupo más grande, cada uno de ustedes tiene un distinto método de aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje con cada uno de ustedes es distinto, en cada grupo que tengo es muy distinto. Entonces no se sigue la misma metodología, siempre hay que buscar llegar a cada uno de los estudiantes para al mismo tiempo impulsarlos y que lleguen a comprender todos los conceptos o todos los saberes de las asignaturas. Y al mismo tiempo también, si volvemos un poquito a la primera vez que di clases o esa transición, es también cambiar un poco la perspectiva de que al inicio, no sé si les ha pasado, o yo cuando era estudiante creía que mis docentes tenían bastante tiempo libre. Y lo creía de verdad. Entonces cuando entré a dar clases dije, bueno, voy a tener tiempo libre para esto. Pero ya una vez adentro uno se da cuenta de que hay 1000 cosas que uno puede hacer para mejorar las clases. Creo que eso es también algo que me apasiona de la docencia. Siento que siempre se puede mejorar. Y eso es lo que también les digo mucho en mis clases. No solo la docencia, sino en general, que siempre uno puede buscar una mejora constante. Eso, Erika. Ok. Y bueno, ¿qué tan gratificante es ver el crecimiento académico de sus estudiantes? Uy, uno es feliz. Uno es feliz. Obviamente, uno cuando observa que los estudiantes, los chicos, las chicas han llegado a comprender un concepto complejo, uno se siente satisfecho, como te digo, se siente feliz. Creo que son las dos principales emociones que uno siente. Y más aún cuando la persona te dice, ay, muchas gracias, no, gracias a usted he comprendido esto.
ahí sí uno se siente muy, muy satisfecho, muy feliz, que a pesar de cualquier cansancio, cualquier problemática que pueda existir, siente que uno ha cumplido y se siente satisfecho con el trabajo hecho. Ok, bueno, ¿qué significó para usted recibir reconocimiento a la excelencia académica y cuál considera que es la base para una docencia de excelencia en ingeniería? Ok. ¿Qué significó para mí? Pues, la verdad, muchas cosas. Obviamente, si bien uno puede hacer una autoevaluación y sentirse satisfecho o no con su trabajo, cuando hay un reconocimiento público y más aún otorgado por ustedes, por los estudiantes, es muy, muy significativo. Uno se siente feliz, contento, satisfecho, agradecido con todo lo que ha venido trabajando. Porque como les dije hace rato, pues siempre hay más y más y más por hacer, por mejorar, por arreglar, por seguir construyendo. Entonces, siempre hay un trabajo y un esfuerzo por detrás que, como les digo, mientras uno esté satisfecho y feliz con lo que ha hecho, está súper bien. Pero cuando hay ese reconocimiento, pues es como la cereza del pastel, digamos, ¿no? Entonces yo, muy agradecido con todos ustedes, con todos mis estudiantes. Y respecto a... ¿Qué me dijiste, perdón? ¿Cuál es la base que usted considera que es para ser un buen docente en ingeniería? Una docencia de excelencia, sí. Como les digo, lo que más considero en mis clases y considero que es muy importante es una adecuada comunicación estudiante-docente, docente-estudiante, porque sin eso, pues, es muy complicado trabajar. O sea, quiero decir, yo en mis clases debo ir, explicarles que quede súper claro el tema, pero también tiene que haber una retroalimentación de los estudiantes, de mis estudiantes, de qué está bien, qué no está bien. Entonces es algo constante que trato de hacer en mis clases para poder tener un panorama completo de cómo está yendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes, o repito, con todos mis estudiantes. Entonces, primer punto ese. Y bueno, el segundo, que también considero muy importante, es buscar estrategias didácticas efectivas de manera permanente. O sea, como les digo, cada asignatura incluso es distinta. No es lo mismo dar programación para ingeniería, como han visto, que pasar cálculo 2, digamos. La metodología es muy distinta, entonces hay que buscar estrategias efectivas y no siempre va a funcionar lo mismo en un grupo que en otro. Entonces yo considero que uno tiene que ser bastante proactivo en ese aspecto. Y como a veces también les digo, el mayor enemigo es el tiempo. Entonces hay que gestionar varias cosas para que la clase sea exitosa. Ok, Inge. Bueno, respecto ya a preguntas ya más de motivación, muchos estudiantes, donde me incluyo yo, sentimos siempre miedo hacia el futuro. Entonces, desde su experiencia, ¿qué consejos nos puede dar para mantener la motivación y la seguridad en un camino profesional? Ok, motivación y seguridad. Los entiendo. Es cuando uno se acerca a culminar sus estudios superiores, puede aparecer mucha duda, mucha incertidumbre, mucha ansiedad, como sea, no sé, desde uno cuando es pequeño, o sea, desde que es pequeño tiene que estudiar, le dicen tienes que estudiar primaria, secundaria, cuando estás por acabar secundaria, aunque haya cierta incertidumbre, uno ya sabe, ya voy a estudiar algo, quiero estudiar algo, define que va a estudiar, pero sabe que va a estudiar eso 4, 5, 6 años dependiendo, pero hay cierta certidumbre, digamos, como una burbuja. Entonces, a medida que uno se acerca a ese final, pues hay un millón de caminos, de posibilidades, y eso puede abrumar. Obviamente puede abrumar. Pero lo que yo les digo es lo que incluso ya les dije hace rato, de que todo se va resolviendo, todo se va acomodando, y lo único que uno tiene que hacer es seguir y seguir y seguir adelante, seguir trabajando y no decaer ante quizás la fatiga, cansancio, miedo, ansiedad, incertidumbre. Yo entiendo, sé que puede ser complejo. Sé que puede ser complejo porque al mismo tiempo también están aprendiendo a vivir. No solamente están aprendiendo cualquier
conocimiento disciplinar, técnico, sino que también todos también estamos aprendiendo a vivir. Entonces, son cosas que convergen y pueden complicarse, pero lo único que les puedo decir es que uno tiene que persistir y seguir trabajando hacia adelante. Y como les dije hace rato, buscar siempre esa mejora continua. No tienen que hacer las cosas perfectas, sino simplemente dar su mejor esfuerzo y procurar estar satisfechos con lo que han hecho. Okay. Gracias por el consejo. Y bueno, otra pregunta, ¿qué le habría gustado saber cuando aún era estudiante que hoy sepa ya? Súper. En este caso creo que ya te lo respondí un poco, sería lo que te acabo de decir. Yo quizás no lo veía así, sentía la misma, no sé, incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Y ahora qué? Y aunque a veces decía, no, todo va a ir bien, digamos, quizás no lo tenía tan metido, porque ahora igual tampoco sé qué va a pasar de aquí 2, 10, 25 años, pero confío en que todo se va a ir acomodando y resolviendo. Entonces creo que hubiera querido saber que las cosas al final siempre se van resolviendo, pero lo único que tienes que hacer o lo que uno tiene que hacer es continuar, pase lo que pase. Y eso hubiera querido tenerlo más presente. Cuando uno es estudiante quizás, no sé, las emociones en ese aspecto son más fuertes. Entonces hubiera querido saber eso o sentir eso. Ok, ingeniero. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por la entrevista de hoy y gracias por compartirnos su experiencia y los consejos que nos ha dado. No se olviden seguirnos en Spotify, YouTube y TikTok. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.